Hay días que empiezan como cualquier otro y terminan con el mundo hecho pedazos. El mío se rompió un martes por la mañana, con el olor a café recién colado flotando en la cocina y el sol tibio de Bogotá entrando por la ventana. Mi propio hijo, Rigoberto, no cruzó el umbral de mi puerta para darme un abrazo, sino para arrancarme el alma. No venía solo. A su lado, como una sombra pegada a sus zapatos caros, caminaba un hombre de traje gris y maletín de cuero, un desconocido cuyo rostro jamás olvidaría. No hubo un «Hola, papá». No hubo una mano en mi hombro, solo el frío de su presencia congelando el aire de la casa que construí con mis propias manos. Me encontraron en la cocina, sentado en la misma silla de madera de cedro que tallé hace 40 años, sorbiendo mi tinto matutino en la taza desportillada que Socorro, mi difunta esposa, siempre decía que era mi favorita. Levanté la vista y vi a mi hijo, a mi Rigoberto, convertido en un extraño. Su corbata de seda parecía una soga que lo ahogaba, su mirada no se atrevía a encontrar la mía. Se quedó de pie junto a la puerta, mientras el hombre del traje gris avanzaba 2 pasos, como un general inspeccionando un campo de batalla antes de la masacre. El silencio era denso, pesado. Se podía oír el latido lento del viejo reloj de pared, un sonido que siempre me había traído paz y que ahora marcaba el compás de mi propia ejecución. Mi mano, la que sostenía la taza, no tembló. A mis 78 años he aprendido que el cuerpo a veces tiene más dignidad que el corazón. Por dentro, un terremoto sacudía mis cimientos. Quería preguntar qué pasaba, por qué esa formalidad, por qué esa frialdad de velorio, pero mi garganta era un nudo de arena. El hombre de gris carraspeó, y con una voz que no tenía ni un gramo de calidez, pronunció las palabras que pusieron fin a mi vida como la conocía. Me informó, como si estuviera leyendo el estado del tiempo, que la casa, mi casa, había sido vendida. Que los nuevos propietarios requerían la desocupación en un plazo de 30 días. 30 días para empacar 80 años de vida. Vendida. La palabra rebotó en las paredes de mi cráneo. Vendida. Pero, ¿cómo? Si mi firma, la firma de Anselmo Herrera, no estaba en ningún papel. Si mi voluntad, la única que cuenta sobre este techo, jamás fue consultada. Mis ojos, ahora sí, buscaron desesperadamente los de Rigoberto. Él seguía mirando un punto fijo en el suelo de baldosas que él mismo había ayudado a poner cuando era un niño, esas baldosas que tantas veces limpió de rodillas su madre. Su silencio era la respuesta más cruel. Era una confesión. Él lo sabía. Él era parte de esto. El hombre de gris continuó hablando, explicando detalles legales, cifras, cláusulas que para mí eran solo un zumbido de avispas enojadas. Deslizó sobre la mesa de la cocina una carpeta de cuero. No la toqué. Verla allí, sobre el mantel de flores que Socorro bordó una Navidad, se sintió como la profanación de un altar. Dentro de mí, una voz gritaba, la voz del joven Anselmo, que mezcló cemento hasta que sus manos sangraron para levantar estas paredes. La voz del esposo que le prometió a Socorro un nido seguro para sus hijos. La voz del padre que cargó a un pequeño Rigoberto sobre sus hombros en este mismo patio. Pero afuera, solo silencio. Mi silencio contra el de mi hijo. Dejé la taza de café sobre la mesa, con un cuidado infinito, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacer que no solo la loza, sino mi propio ser, se hiciera añicos. El aroma del café ahora me olía a amargura, a ceniza. No había nada que decir. ¿Qué se le dice a un hijo que llega a tu casa para anunciarte que te ha dejado en la calle? ¿Qué palabras existen para describir esa clase de abismo? El hombre de gris, al ver que no recibiría respuesta, hizo una seña a Rigoberto. Mi hijo, por primera vez, levantó la vista, pero no me miró a mí. Miró la puerta. Tenía prisa por irse, por huir de la escena de su crimen. Se dieron media vuelta y caminaron hacia la salida. Cada paso de sus zapatos de suela sobre mi piso de madera era un martillazo en mi pecho. Ni una palabra de despedida, ni una excusa, ni una mirada de arrepentimiento. Nada. La puerta se cerró
y el pestillo sonó como el cerrojo de una celda. Me quedé solo, con el sabor amargo del café y la traición. Este fue solo el comienzo de mi historia, una historia real que duele contar. Si mi voz ya te está tocando el corazón, te pido que me acompañes hasta el final. Tu suscripción es un abrazo silencioso que me recuerda que no estoy tan solo como me hicieron sentir. No me moví de la silla por lo que parecieron horas. El café se enfrió en la taza, pero yo no sentía ni el frío ni el paso del tiempo. Estaba atrapado en el silencio que mi hijo y su abogado habían dejado atrás. Un silencio denso, lleno de fantasmas. Mis ojos recorrían cada rincón de la cocina, y ya no veía solo una cocina, sino el mapa de mi vida entera. Mis dedos, nudosos y manchados por décadas de trabajo, acariciaron la superficie de la mesa de madera. La sentí áspera, viva. Y entonces, como una represa que se rompe, los recuerdos lo inundaron todo. Vi a un Anselmo mucho más joven, con la espalda fuerte y el pelo negro, clavando la última viga de este techo. A mi lado estaba ella, mi socorro, con su sonrisa que parecía poder iluminar el mundo entero. Sus manos, más finas que las mías pero igual de trabajadoras, me pasaban un vaso de agua de panela con limón. Podía casi sentir el sol de esa tarde quemándome la nuca, el olor a pino y a tierra mojada, el sonido de su risa mezclándose con el de mi martillo. No estábamos construyendo una casa, estábamos tejiendo un sueño. Cada ladrillo era una promesa, cada ventana un mirador hacia nuestro futuro. «Aquí, mi viejo», me dijo ella una vez, apoyando su cabeza en mi hombro sudado. «Aquí vamos a ver crecer a nuestros hijos, y aquí nos haremos viejos juntos». La primera parte de su profecía se cumplió. La segunda, la vida nos la robó demasiado pronto. La casa, al principio, era solo un eco. Un espacio vacío que fuimos llenando con muebles, con risas, con vida. Recuerdo el sonido de los pies descalzos de los niños corriendo por el pasillo. Primero los de Isidro, el mayor, el más tranquilo, y luego los de Rigoberto, siempre más ruidoso, más travieso. En la pared del pasillo, si uno se fija bien, todavía se pueden ver las pequeñas marcas a lápiz donde Socorro medía su altura cada año. «Mira, Rigo, ya casi alcanzas a tu hermano», le decía ella, y su risa de niño retumbaba en toda la casa. En este mismo piso de la cocina, ¿cuántas veces no se sentó a hacer sus tareas, con el ceño fruncido, mordiendo la punta del lápiz, mientras yo lo miraba de reojo sintiendo ese orgullo tonto que solo un padre conoce? ¿Cómo es posible que ese niño, el niño que aprendió a caminar en este patio, el que curé de sus rodillas raspadas en este mismo fregadero, se haya convertido en el hombre que hoy vino a clavarme una daga en la espalda? Todo en esta casa respira su historia, nuestra historia. La mecedora que está en la sala, junto a la ventana, era el trono de Socorro. Allí se sentaba a coser, a leernos cuentos a los niños, a mirar la lluvia caer en el jardín. Cuando ella se fue, esa silla se convirtió en el objeto más sagrado de la casa. Por años, nadie se sentó en ella. Era como si su presencia siguiera allí, cuidándonos. La casa se volvió un santuario para su memoria. Me convertí en el guardián de sus cosas, de sus gestos, de su esencia impregnada en las cortinas que eligió, en el rosal que plantó. Vivir aquí era mi manera de seguir conversando con ella, de cumplir la promesa de que nuestro nido jamás sería abandonado. Y ahora Rigoberto no solo me estaba echando a mí, estaba echando a su madre por segunda vez, estaba vendiendo sus recuerdos, poniéndole precio a su fantasma. Comprendí entonces la verdadera dimensión de la traición. Esto no era un negocio. No se trataba de dinero o de la supuesta carga que un padre viejo puede representar. Esto era un acto de borradura. Mi hijo estaba intentando borrarme a mí, borrar a su madre, borrar la historia de la que él mismo formaba parte. Una casa no son solo ladrillos y cemento, es el nido donde se anidan los recuerdos y se protege el alma de los que ya no están. Y mi hijo había puesto ese nido en oferta, como si fuera una mercancía sin valor. La tristeza que me ahogaba empezó a transformarse. Debajo del dolor una brasa comenzó a arder. Era rabia, una rabia fría, serena, pesada como una piedra.
la rabia de un hombre al que le quieren robar no las paredes que lo cobijan, sino el sentido de su existencia. Levanté la vista hacia el retrato de Socorro que cuelga sobre el aparador. Sus ojos parecían mirarme, y en ellos no vi lástima, sino la fuerza que siempre la caracterizó. Recordé lo que me dijo cuando enfrentamos nuestra primera gran dificultad económica, cuando pensé que tendríamos que vender el terreno antes de empezar a construir. Ella me tomó la mano y me dijo que mientras estuviéramos juntos, ninguna tormenta podría derrumbarnos. Ella ya no estaba físicamente, pero yo no estaba solo. Su memoria era mi ejército. Esta casa no era solo mi hogar, era mi última trinchera, y no iba a rendirla sin pelear. La firma de Anselmo Herrera no estaba en esos papeles, pero mi sangre, mi sudor y el alma de mi esposa estaban en cada centímetro de este lugar. Y eso no tenía precio, eso no estaba en venta. El sol ya estaba alto cuando finalmente me levanté. El cuerpo me dolía, como si me hubieran dado una paliza, pero mi mente estaba extrañamente clara. La niebla del shock se había disipado, y en su lugar había un camino, angosto y empinado, pero un camino al fin. Me puse mi vieja chaqueta de paño, la que siempre usaba para salir a hacer los mandados, y cerré la puerta de la casa a mis espaldas. Al girar la llave en la cerradura, el gesto se sintió diferente. Ya no era un acto rutinario, sino un acto de posesión. Estaba cerrando mi casa, y nadie me la iba a quitar. No caminé sin rumbo. Mis pies sabían exactamente a dónde ir. Me llevaron a través de las calles de la Arboleda, el barrio que me vio llegar de joven y envejecer, hasta el taller de don Hilario, a unas 10 cuadras de mi casa. Hilario y yo habíamos sido aprendices de ebanistería juntos, hacía más de 60 años. Nuestras manos habían aprendido el mismo lenguaje, el de la madera, la paciencia y el trabajo bien hecho. Su taller olía igual que siempre, una mezcla reconfortante de aserrín, barniz y café tinto. Él estaba allí encorvado sobre un torno, con sus lentes de aumento sobre la frente. Al verme entrar, apagó la máquina y una sonrisa arrugó su rostro. Pero la sonrisa se desvaneció en cuanto vio la mía. Un amigo de toda la vida no necesita palabras para saber que algo anda terriblemente mal. Me sentó en un taburete, me sirvió un café en un pocillo de metal y esperó. Le conté todo. Las palabras salieron atropelladas al principio, luego más lentas, pesadas por el dolor y la incredulidad. Le hablé de la llegada de Rigoberto, de la sombra gris a su lado, de la noticia helada, del silencio de mi hijo. Hilario escuchaba, asintiendo lentamente, su ceño frunciéndose cada vez más. Cuando terminé de hablar, se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo y me miró fijamente. Su indignación era un espejo de la mía, y verla en sus ojos me quitó un gran peso de encima. No estaba loco, no estaba exagerando el tamaño de la herida. Me dijo que lo que mi hijo había hecho no tenía nombre, que era una canallada, y luego pronunció la palabra que yo no me había atrevido a decir en voz alta. Me dijo que eso era un fraude, una estafa, un delito. Recordé la carpeta que el abogado había dejado sobre la mesa de mi cocina. En mi prisa por salir, no la había tocado. Hilario insistió en que volviéramos. Caminamos de regreso a mi casa, pero esta vez yo no iba solo. Su presencia a mi lado era un bálsamo. Entramos y fuimos directamente a la cocina. La carpeta seguía allí, como un reptil dormido. Con las manos temblorosas de Hilario a mi lado, la abrí. Dentro había una copia del contrato de compraventa. Pasamos las hojas llenas de jerga legal que no entendíamos, hasta que llegamos a la última página. Y allí estaba, mi nombre, Anselmo Herrera, garabateado con una torpeza insultante. No era mi firma, era un dibujo, una burla. Hilario, que había visto mi firma en cientos de planos y recibos a lo largo de los años, soltó una maldición. Confirmó que ni un ciego podría confundir ese garabato con mi letra. Era la prueba. La herida tenía un rostro, el de la falsificación. La traición tenía un cuerpo, ese papel inmundo. Sentí una extraña calma. La certeza es un ancla en medio de la tormenta. Ya no era mi palabra contra la de mi hijo. Era mi verdad contra su mentira. Hilario, siempre un hombre práctico,
Me dijo que necesitaba un abogado, pero no cualquiera. Me habló de una mujer, Leticia Cervantes, la hija de un viejo cliente suyo. Una abogada joven, me explicó, pero con fama de ser una leona, de no achicarse ante nadie y de tener un profundo sentido de la justicia. Tomé el número que me anotó en un trozo de madera de balso. Esa misma tarde, llamé y conseguí una cita para el día siguiente. La oficina de la abogada Cervantes no era lujosa. Era un espacio pequeño y ordenado en el segundo piso de un edificio del centro. Pero desde el momento en que me estrechó la mano, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: respeto. Me llamó don Anselmo. Me miró a los ojos mientras yo le contaba mi historia por segunda vez. No me interrumpió. Dejó que vaciara mi pena y mi rabia. Cuando le mostré la copia del contrato, sus ojos se detuvieron en la firma. Los estudió en silencio por un largo rato. Luego levantó la vista, y vi en su mirada una determinación que me contagió. Me explicó con claridad, sin adornos, los pasos que podíamos seguir. Me habló de impugnar la venta, de un peritaje caligráfico, de una demanda por fraude. No me prometió una victoria fácil, pero me prometió luchar. Y yo le creí. Al salir de su oficina, el sol de la tarde me pareció un poco más cálido. Ya no era solo Anselmo Herrera, el viejo carpintero al que su hijo quería despojar. Era Anselmo Herrera, un hombre con una abogada, un hombre que había decidido pelear. La esperanza era una semilla pequeña, pero acababa de ser plantada en tierra firme. Pasaron algunos días de una calma tensa. La abogada Cervantes había movido las primeras fichas en el tablero legal, y yo esperaba, aferrado a una rutina que era mi único salvavidas. Limpiaba la casa, cuidaba el jardín de Socorro, lijaba un trozo de madera sin ningún propósito, solo por sentir el tacto familiar en mis manos. Sabía que Rigoberto volvería. La serpiente, cuando es molestada, siempre regresa al nido, no por afecto, sino para evaluar el daño a sus planes. Y así fue. Una tarde, el sonido de un coche caro deteniéndose frente a mi casa me anunció su llegada. Esta vez no venía con un abogado. Traía a su hijo, mi nieto Matías. Lo vi bajar del coche. A sus 17 años, Matías era alto y delgado, con los ojos de Socorro y una seriedad que no le correspondía a su edad. Verlo allí al lado de su padre me causó una punzada de dolor. Me pregunté si Rigoberto lo estaba usando como escudo, como una bandera blanca para intentar ablandarme. Los recibí en la sala, no en la cocina, que era el corazón de la casa, sino en la sala, el espacio más formal, el que reservábamos para las visitas importantes. Me senté en mi viejo sillón de orejas, el que me ha sostenido en tantas noches de soledad, y esperé. Me sentía como un rey depuesto, sentado en su trono por última vez, a punto de recibir al usurpador. Rigoberto empezó a hablar. Su voz ya no era la de un mensajero frío, sino la de un hombre de negocios tratando de renegociar un mal acuerdo. Daba rodeos, hablaba de la economía difícil, de inversiones que no habían salido bien, de la necesidad de asegurar mi futuro. Intentaba pintar su traición como un acto de cuidado, una decisión difícil pero necesaria por mi propio bien. Luego vino la oferta, la migaja con la que esperaba comprar mi silencio y mi dignidad. Me habló de un apartamento pequeño en el centro, muy cómodo, o de una residencia para mayores, un lugar precioso, papá, con jardines y enfermeras, donde estarías perfectamente atendido. Cada palabra era un insulto. Creía que mi vida, que el santuario de su madre, podía ser canjeado por un cuarto con vista a la calle y cuidados pagados. Dejé que terminara su discurso. No lo interrumpí. Durante todo el tiempo, mis ojos no se apartaron de los suyos, forzándolo a sostener la mirada que antes había evadido. Matías, de pie junto a la biblioteca, estaba pálido. Miraba a su padre con una expresión de horror y desconcierto. Cuando Rigoberto finalmente se calló esperando una respuesta, la sala se llenó de un silencio espeso. Hay silencios que gritan más que cualquier palabra, y el mío le estaba recordando a mi hijo cada una de sus mentiras. Le hablé con una calma que no sabía que poseía. No levanté la voz, simplemente le pregunté si recordaba el olor de la pintura fresca cuando pintamos su cuarto, o el sabor de los pasteles que su madre horneaba en el horno que él ahora había vendido.
Le pregunté en qué parte de su plan de cuidados entraba la memoria de Socorro, si en la residencia de lujo también había un lugar para su fantasma. Él tartamudeó. Intentó decir que yo era un sentimental, que no entendía de finanzas, que me aferraba al pasado. Y entonces, cuando iba a mencionar la firma en el papel, una tercera voz cortó el aire. Era Matías. «Papá, ya basta». Fueron solo 3 palabras, pero tuvieron la fuerza de un trueno. Rigoberto se cayó, atónito, y se giró para mirar a su hijo. Matías dio un paso al frente, y aunque su voz temblaba ligeramente, sus ojos estaban firmes. Le preguntó a su padre cómo podía mirarse al espejo. Cómo podía pararse en la sala que su abuela había llenado de amor y hablar de ella como si fuera un estorbo del pasado. Le dijo que sentía vergüenza. Vergüenza de él, de su propio padre. El mundo pareció detenerse. La acusación de un hijo es un juicio del que no hay apelación. Rigoberto se quedó sin palabras, con la boca entreabierta. Su rostro pasó del enojo a la incredulidad y finalmente a una especie de pánico. Había venido a controlar a un viejo, y en su lugar había sido condenado por un joven. Había perdido a su hijo en ese mismo instante, en esa sala llena de fotos familiares que eran testigos mudos de su deshonra. El silencio que siguió fue la verdadera sentencia. Un silencio acusador, pesado, definitivo. Rigoberto intentó farfullar algo, un reproche a Matías, una última justificación para mí, pero las palabras se murieron en su garganta. Agarró a Matías del brazo, con una brusquedad que me heló la sangre, y prácticamente lo arrastró hacia la puerta. Mi nieto no se resistió, pero antes de cruzar el umbral, se giró y me miró. En sus ojos vi una disculpa, vi apoyo, vi la promesa de que yo no estaba solo. Vi el legado de Socorro, la decencia y el coraje, vivos en él. La puerta se cerró de un portazo. Me quedé solo de nuevo, pero esta vez el aire de la sala no se sentía vacío. Se sentía lleno de una pequeña y feroz victoria. No había ganado la casa todavía, pero acababa de recuperar algo mucho más importante, la certeza de que la bondad en mi familia no se había extinguido por completo. Y esa certeza me dio la fuerza para aguantar lo que viniera. Los días que siguieron a la visita de Rigoberto transcurrieron en una atmósfera diferente. La tensión no se había ido, pero ahora estaba mezclada con algo nuevo, la dignidad de la lucha. Cada mañana me despertaba no con la angustia del desahucio, sino con el propósito de resistir un día más. La abogada Cervantes se convirtió en mi generala. Me llamaba con frecuencia para ponerme al tanto de cada pequeño movimiento. Eran términos que yo apenas comprendía: medidas cautelares, escritos de oposición, solicitud de peritaje, pero en su voz, esas palabras sonaban como armas que se afilaban para la batalla. Ir a su oficina y estampar mi firma, mi verdadera firma, en los documentos que ella preparaba, era un acto de reafirmación. Cada trazo de la pluma sobre el papel era mi manera de gritarle al mundo que yo existía, que mi voluntad importaba. Una tarde, el teléfono sonó. Era ella. Su voz sonaba profesional, como siempre, pero pude detectar un matiz de triunfo. Me informó que el juez había aceptado nuestra solicitud. La venta quedaba congelada. Se había emitido una orden judicial que impedía cualquier cambio en la propiedad de la casa hasta que el caso se resolviera. «Don Anselmo», me dijo, «hemos ganado la primera batalla. Ya no hay plazo de 30 días. Nadie puede sacarlo de su casa». Cuando colgué el teléfono tuve que sentarme en el primer escalón de la escalera. Respiré hondo, 1, 2, 3 veces. Fue como volver a la superficie después de haber estado mucho tiempo bajo el agua. El aire llenó mis pulmones y por primera vez en semanas no se sentía pesado, no olía a miedo. Me levanté y caminé por mi casa, tocando las paredes, el marco de las puertas, el respaldo de la mecedora de Socorro. Mi casa seguía siendo mi casa. La ley, esa entidad abstracta y lejana, por fin me había mirado a los ojos y me había dado la razón, aunque fuera de manera temporal. Esa misma noche recibí otra llamada. Era un número desconocido. Al contestar, escuché una voz joven y vacilante.
Era Matías. Me llamó a escondidas de su padre. Me preguntó cómo estaba, si necesitaba algo. Su voz estaba cargada de una preocupación genuina. Me contó que la discusión con su padre había sido terrible, que Rigoberto no entendía o no quería entender la magnitud de su falta. Me dijo que no dejaba de pensar en mí y que estaba orgulloso de lo que yo estaba haciendo. Escuchar a mi nieto, a ese muchacho que estaba arriesgando la ira de su padre para darme su apoyo, me llenó de un orgullo tan profundo que casi no me cabía en el pecho. Le dije que se cuidara, que no se preocupara por mí, que su abuelo era un roble viejo y que los robles no se caen con la primera tormenta. Colgué el teléfono con una sonrisa. Quizás había fracasado con un hijo, pero el amor y la decencia que Socorro y yo habíamos sembrado habían florecido en la tercera generación. Y eso era un triunfo en sí mismo. Pero el golpe de gracia a mi soledad llegó una semana después, traído por el cartero de toda la vida. Era una carta con sellos internacionales. La caligrafía en el sobre era inconfundible. Era de Isidro, mi hijo mayor, que vivía en España desde hacía casi 20 años. Sostuve el sobre en mis manos, sintiendo el peso del papel y de los años de distancia. Tenía miedo de abrirlo. Miedo del silencio, de la indiferencia, o peor aún, de que se pusiera del lado de su hermano. Finalmente, con dedos torpes, rompí el sobre. La carta era larga, de varias páginas. La leí allí mismo, de pie en el zaguán. Isidro me contaba que Matías le había escrito un correo para contarle todo. Su voz, a través de la tinta, estaba quebrada por la rabia y la vergüenza. Me pedía perdón. Perdón por estar tan lejos. Perdón por no haberse dado cuenta antes. Perdón en nombre de la familia por la deshonra de su hermano. Escribía sobre sus propios recuerdos de la casa, de cómo aprendió a montar en bicicleta en el patio, del olor de las natillas de su madre. Me decía que esa casa era el alma de la familia y que venderla era como vender la tumba de su mamá. Me aseguró que contara con él para todo, que me enviaría dinero para los gastos del abogado, que si era necesario, tomaría el primer avión a Bogotá para estar a mi lado. Al final de la carta, con la letra temblorosa, había escrito: «Papá, esa casa es tuya, es tu vida y el legado de mamá. Pelea, no estás solo, estamos contigo». Tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Las lágrimas que no había derramado en semanas, las lágrimas de rabia, de miedo y de humillación, finalmente brotaron. Pero no eran lágrimas amargas, eran lágrimas de alivio, de gratitud. Doblé la carta con cuidado como si fuera un tesoro y me la guardé en el bolsillo de la camisa, pegada al corazón. Ya no estaba solo. Tenía a Hilario, mi viejo amigo. Tenía a Leticia, mi valiente abogada. Tenía a Matías, mi nieto leal. Y ahora tenía a Isidro, mi hijo lejano, cerrando filas a mi lado desde el otro lado del océano. Rigoberto me había querido aislar para vencerme, pero lo único que había logrado era despertar a mi tribu. Y mi tribu estaba lista para la guerra. El día de la audiencia llegó con un cielo gris plomizo, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Me puse la única corbata que tengo, la que usé para la boda de Isidro y para el funeral de Socorro. Se sentía extraña, apretada en mi cuello, como un presagio. La abogada Cervantes pasó a buscarme. Su serenidad era un ancla para mis nervios. En el coche me dijo que no me preocupara, que confiara en la verdad y en el trabajo que habíamos hecho. A nuestro lado, en el asiento de atrás, iba Hilario, mi viejo amigo, que insistió en acompañarme. No dijo una palabra en todo el camino, pero su presencia silenciosa era un escudo. El juzgado era un edificio frío, imponente, de pasillos largos y silenciosos donde solo se oía el eco de nuestros pasos. Entrar en la sala de audiencias fue como entrar en otro mundo. Un mundo sin olor a madera ni a café, un mundo de reglas estrictas y de una solemnidad que aplastaba el espíritu. El aire estaba cargado de una tensión casi eléctrica. Al otro lado de la sala, sentado junto a un abogado con el mismo aire de suficiencia que el primero, estaba Rigoberto. Evitó mi mirada. Su rostro estaba pálido, y por primera vez desde que todo esto comenzó,
Le vi parecerse al niño que una vez fue, un niño asustado después de haber hecho una travesura muy grande. El proceso comenzó. Escuché la voz clara y firme de Leticia exponiendo los hechos, narrando la historia de mi vida y la de la casa como si la conociera desde siempre. Escuché al abogado de Rigoberto intentar pintarme como un anciano senil, confundido, que no sabía lo que hacía y cuya memoria no era de fiar. Apreté los puños sobre mis rodillas, sintiendo la rabia subirme por la garganta, pero la mano discreta de Leticia sobre mi brazo me recordó que debía mantener la calma. La batalla no se ganaba con gritos, sino con pruebas. Y entonces llegó el momento clave. Llamaron a declarar al perito calígrafo. Era un hombre de mediana edad, con lentes y un aire meticuloso. Habló con una seguridad absoluta, utilizando proyectores para mostrar imágenes ampliadas de mi firma, la real, la que había estampado en mi cédula, en mi libreta militar, en decenas de documentos a lo largo de mi vida, y al lado, la firma que aparecía en el contrato de venta. No hacía falta ser un experto para ver la diferencia, pero él la explicó con un detalle demoledor. Señaló la presión del trazo, la inclinación de las letras, la fluidez del movimiento. Describió la firma del contrato como un dibujo torpe, lleno de pausas y temblores, característico de alguien que intenta copiar un modelo que no le es natural. Concluyó su testimonio con una frase que resonó en el silencio de la sala como un martillazo. Afirmó con un 100% de certeza profesional que la firma en el contrato de compraventa era una falsificación. En ese instante, miré a Rigoberto. Su rostro perdió el poco color que le quedaba. Vi cómo tragaba saliva, cómo sus ojos se movían de un lado a otro, buscando una salida que no existía. La mentira, su mentira, acababa de ser desnudada y expuesta bajo la luz cruda de la verdad científica. Ya no era mi palabra contra la suya, era la realidad contra su engaño. El juez, un hombre mayor de rostro severo, se tomó un tiempo que me pareció eterno. Repasó los informes, miró los documentos, observó a ambas partes. Finalmente, se ajustó las gafas y se dirigió a la sala. Su voz era grave, sin emoción. Resumió el caso y dictaminó. Declaró que, ante la evidencia irrefutable de fraude por falsificación de firma, el contrato de compraventa era nulo y sin efecto, anulado, borrado, como si nunca hubiera existido. Afirmó que yo, Anselmo Herrera, era el único y legítimo propietario del inmueble. No grité, no lloré, no sonreí. Cerré los ojos y por primera vez en meses respiré. Fue una bocanada de aire profunda, temblorosa, que pareció llegar hasta el fondo de mi alma y apagar el fuego que me consumía. Sentí como si una armadura de plomo que llevaba puesta se desintegrara, como si un peso invisible que me encorvaba la espalda se desvaneciera en el aire. Abrí los ojos y mi mirada se cruzó con la de Rigoberto. En sus ojos ya no vi maldad, sino derrota, un vacío inmenso, y en ese momento solo sentí una tristeza profunda por él, por el hombre en el que se había convertido. La dignidad no tiene precio, y la mía no estaba en venta. Él había intentado ponerle un valor a mi vida, y en el proceso había perdido el valor de la suya. Leticia puso una mano en mi hombro. Me levanté. Mis piernas temblaban un poco, pero mi espalda estaba más recta que nunca. Salimos de la sala y caminamos por el largo pasillo. Al cruzar las puertas principales del juzgado, la luz del sol me cegó por un instante. El cielo gris se había abierto. Hilario me abrazó, con lágrimas en los ojos, un abrazo de hermano que me devolvió el calor al cuerpo. Había ganado, había recuperado mi casa, pero lo más importante era que había recuperado la paz. La victoria no tenía el sabor del champán, sino el del agua fresca después de una larga y terrible sed. De acuerdo. La victoria en la corte no es el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, el de la sanación y el legado. Aquí tienes el séptimo bloque. Volver a casa después del juicio fue como nacer de nuevo en mi propia vida. Cada paso que daba sobre el suelo de madera que yo mismo pulí, cada objeto que tocaba, se sentía distinto, redimido. La luz que entraba por las ventanas parecía más brillante.
El silencio ya no era un eco de mi soledad, sino el sonido de la paz. Me preparé un café en la misma taza desportillada de siempre y me senté en la cocina. El sabor era dulce. Era el sabor de la victoria, un sabor que no se parecía a nada que hubiera probado antes. Esa tarde no hice nada más que estar en mi casa, respirarla, sentir su abrazo de viejo amigo. Estaba en casa, y esta vez era para siempre. De Rigoberto no supe nada. Su silencio fue un abismo que se abrió entre nosotros, quizás para siempre, pero el vacío que dejó fue llenado por otros. Isidro llamó desde España, llorando de alegría al otro lado de la línea. Me hizo prometerle que me cuidaría y que lo llamaría para lo que fuera. Y Matías se convirtió en mi sombra. Empezó a visitarme todas las tardes después del colegio. Al principio, se sentaba en silencio, como si temiera perturbar mi recién recuperada calma. Pero poco a poco empezó a preguntar. Primero sobre la casa, sobre una viga tallada sobre el rosal de su abuela, y luego sus preguntas se hicieron más profundas. Un día llegó con un cuaderno viejo y un lápiz. Se sentó en el suelo, a los pies de mi sillón, y con la timidez de quien pide un tesoro me pidió que le contara todo. No solo la historia de la pelea con su padre, sino la historia de antes. Mi historia. Y yo, que por años había guardado mis recuerdos bajo llave, sentí que esa llave me la estaba entregando mi propio nieto. Y abrí la puerta. Le conté de mi infancia en el barrio Las Cruces, un hervidero de calles empinadas y de vida gritona, donde aprendí que para ganarse el pan había que tener las manos callosas y la frente en alto. Le hablé de mi padre, un zapatero remendón, y del olor a cuero y a cera que llenaba nuestra pequeña casa. Le conté de Socorro. Contarle de Socorro era como verla de nuevo. Le describí la primera vez que la vi en una verbena del barrio, con una cinta roja en su pelo negro, y cómo mis piernas temblaron. Le narré nuestro noviazgo de cartas y de miradas furtivas, mi promesa de construirle una casa que fuera tan fuerte y bonita como ella. Mientras hablaba, Matías escribía. No levantaba la vista del cuaderno, su lápiz volando sobre el papel, capturando mis palabras, mis pausas, mis suspiros. Estaba convirtiendo mis memorias en algo tangible, en algo que podría sobrevivir a mi propio olvido. Le hablé de mi oficio, del amor por la madera, de cómo cada nudo y cada veta cuentan una historia. Le expliqué la diferencia entre el cedro y el roble, entre un ensamble a media madera y una cola de Milano. Y él escuchaba fascinado, como si le estuviera revelando los secretos del universo. También le conté de la pena, de la noche en que Socorro se fue, y de cómo la casa de un día para otro se volvió inmensa y vacía. Le hablé de la soledad, de las largas noches conversando con su retrato, del dolor sordo que se convierte en tu compañero inseparable. Compartir esa pena con él, ver la compasión en sus ojos jóvenes, fue como poner una pomada sobre una herida vieja. No la cerró, pero alivió el ardor. Mi historia, en la voz de mi nieto, cobraba un nuevo sentido. La lucha por la casa ya no era solo un episodio amargo, sino el capítulo que le daba fuerza a todo lo demás. Era la prueba de que el amor y el trabajo invertidos en esas paredes habían creado algo más fuerte que la avaricia y el engaño. Mientras Matías escribía, yo sentía que estaba reconstruyendo mi vida, no con ladrillos, sino con palabras. Y algo más cambió. La gente del barrio, la historia, como el agua, se había filtrado por todas partes. Los vecinos ya no me saludaban con la cordialidad distante de siempre. Ahora había un respeto nuevo en sus miradas. Doña Elvira, la de la tienda, me fiaba el pan si se me olvidaba la cartera. Don Carlos, el del taller de mecánica, se ofrecía a revisarme el coche sin cobrarme. Me convertí, sin quererlo, en un símbolo. El viejo roble que se había negado a ser talado. No era un héroe, solo era un hombre que se había aferrado a lo suyo. Pero en estos tiempos, parece que eso es suficiente para que la gente te admire. Mi casa, que había sido el escenario de una traición, se convirtió en un pequeño faro de resistencia y dignidad para la comunidad. Y todo gracias a que un joven, con un cuaderno y un lápiz, decidió que la historia de su abuelo merecía ser contada. La vida, después de la tormenta, se asentó en una calma dulce.
Mis días transcurrían entre el cuidado del jardín, las charlas con Hilario y las largas sesiones de recuerdos con Matías. El cuaderno de mi nieto se iba llenando de mi caligrafía torpe y de su letra clara y ordenada, una mezcla de pasado y presente. Yo pensaba que ese sería el capítulo final, un legado íntimo para mi familia. Pero el destino a veces tiene sus propios planes. La historia de un abuelo y un nieto, que recuperaron un hogar a través de la memoria, llegó a oídos de la directora de la Casa de la Cultura del barrio, una mujer entusiasta que creía firmemente en el poder de las historias. Y así, un día, recibí una invitación formal para contar mi experiencia en un evento llamado La Voz del Barrio. Mi primer impulso fue negarme. Yo, Anselmo Herrera, un carpintero, hablando en un escenario. El pánico me cerró la garganta. Yo sabía de garlopas y formones, no de discursos y micrófonos, pero fue Matías quien me convenció. Me dijo que mi historia ya no era solo mía, que se había convertido en un faro para otros y que yo tenía la responsabilidad de compartir esa luz. Sus palabras, tan maduras, me dieron el coraje que me faltaba. Acepté, no sin un nudo de terror en el estómago. No preparé ningún discurso. ¿Qué podía escribir que fuera más elocuente que la propia verdad? Decidí que simplemente contaría lo que viví. La noche del evento, el pequeño auditorio estaba lleno. Vi a mis vecinos, a Hilario en primera fila, a Leticia, mi abogada, que había venido a mostrar su apoyo, y a muchos rostros desconocidos, jóvenes y viejos, todos expectantes. Cuando me llamaron, subí al escenario con piernas temblorosas. Me senté, y la luz de un foco me cegó. Por un momento, el silencio me pareció tan pesado como el de aquel día en la corte. Pero entonces vi a Matías sonriéndome, y en su sonrisa vi la de socorro. Respiré hondo y empecé a hablar. Les dije que yo no era un hombre de palabras, sino de manos. Les conté esta misma historia que les he estado contando a ustedes. La historia de un amor, de una casa construida con sueños, de una traición que llegó vestida con traje y corbata. Les hablé del frío de la soledad y del miedo a ser borrado. Esto que les cuento, les dije, es una historia que de verdad ocurrió, y duele como si la carne aún estuviera abierta. Pero también les hablé de la luz que se abre paso en la oscuridad. Les hablé de la lealtad de un viejo amigo, de la fiereza de una abogada justa, del coraje de un nieto que le enseñó a su propio padre una lección de humanidad, y del abrazo de un hijo que cruzó un océano con sus palabras. Mi voz, al principio un hilo tembloroso, fue ganando fuerza. Ya no sentía miedo. Estaba en mi taller, lijando una última capa de verdad, puliendo mi propia vida ante ellos. Al mirar al público, vi algo que me conmovió profundamente. Vi lágrimas en los ojos de una mujer mayor. Vi a un joven asintiendo, con el ceño fruncido de emoción. Vi a parejas tomarse de la mano. Comprendí que mi historia, mi pequeña y ordinaria historia, era también la suya. Era la historia de todos los que alguna vez se han sentido despojados, silenciados, olvidados. Cuando terminé, un silencio profundo llenó la sala por un instante, y luego estalló en un aplauso que no era para un héroe, sino el reconocimiento de un igual. Un aplauso que me abrazó y me dijo que, efectivamente, ya no estaba solo. Aquella noche lo cambió todo. El cuaderno de Matías, lleno de mis memorias, llamó la atención de una pequeña editorial independiente que estaba entre el público. Unos meses después, el sueño más improbable se hizo realidad. Sostuve en mis manos un libro pequeño, de portada sencilla que decía: El roble de la arboleda, Memorias de Anselmo Herrera. Mi nombre, mi historia, impresa para siempre. La justicia me había escuchado, pero ahora el mundo también podía hacerlo. Mi voz encontró un eco inesperado, y esa es la prueba de que ninguna historia es demasiado pequeña si se cuenta con el corazón. La mía termina aquí, con la paz recuperada y el alma en su sitio, en esta casa llena de fantasmas amables. Sé que hay muchas otras historias como la mía, esperando ser escuchadas. Si mi voz te ha acompañado y te ha tocado de alguna manera, suscríbete a este canal para que otras voces no se ahoguen en el silencio.
Y antes de irte, déjame un comentario. Dime desde qué rincón del mundo me has escuchado. Saber que no estamos solos es, y siempre será, el primer paso para no rendirnos jamás.